Bueno, continuando con el estudio del libro En Busca de la Verdad, iniciamos esta tarde el capítulo 6, el ser humano en crisis existencial. Si nosotros nos hemos puesto a pensar un poquito en todas las situaciones y circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, nos damos cuenta que es una realidad, que estamos en una situación de crisis de valores, de todas las situaciones. Si hacemos la comparación no más en los años de vida que nosotros llevamos en esta existencia, nos damos cuenta que es cierto, que hay en este cambio de la humanidad se están desvirtuando esos valores que a nosotros nos enseñaron nuestros viejos y que son la base fundamental para nosotros llevar una actitud recta, un discernimiento en nuestra conducta, en todas las acciones que nosotros tomamos. Y es así como vamos a hacer este estudio que nuestra hermana Juana de Ángelis nos entrega. Buenas tardes. Muy detallado acerca de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces ella nos dice: las incontables conquistas en las diversas áreas del conocimiento y del pensamiento contemporáneo trajeron innumerables bendiciones para todas las expresiones de la vida en la tierra. Nos está hablando de que gracias al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, elementos importantes para el progreso de la humanidad han sido fundamentales para lograr este crecimiento, este progreso intelectual de la humanidad en este momento. Nos da el ejemplo, por ejemplo, de la sociología. Nos dice: gracias a la sociología hemos comprendido los horizontes de la fraternidad. Y es así como hoy en día tenemos instituciones encargadas de defender los derechos humanos. Y es por eso que hoy en día se respetan más los derechos humanos y se ha logrado ese avance respecto de la fraternidad. Pero todavía no hemos logrado un avance amplio, ¿cierto? Porque todavía se violan los derechos humanos. Pero sí, ya se han puesto las bases. Hoy en día tenemos mejor respeto a los derechos humanos que cuando en aquellas épocas en que se vivió la esclavitud, toda esa época del feudalismo de la colonia, vemos que se maltrataba más al ser humano. Pero todavía no se ha logrado totalmente. Eso se debe a que ya en la actualidad se está demostrando la excelencia de la comunión espiritual entre todas las criaturas. Sabemos que somos hijos de un mismo Padre, que somos hermanos, que todos somos iguales, por lo tanto nos debemos el respeto los unos a los otros. Pero con todo, nos dice Juana en este libro que lamentablemente también hemos vivido épocas de mucha violencia dentro del progreso que ha llevado la humanidad. Nos hace referencia a las grandes guerras del siglo XX. Hablamos de las 2 guerras mundiales, donde en esas guerras se demostró el primitivismo y el atraso moral de los seres humanos de aquella época, donde se caracterizó por la crueldad, la violencia. Y nos dice que uno de los hechos más aflictivos que se vivió en ese momento fue la explosión atómica, que todos recordamos en la ciudad de Hiroshima, en Japón, el 6 de agosto de 1945. Este fue un hecho importante porque se le sirvió como un punto de partida donde se ha tomado como referencia el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y entonces sirvió para dividir ese periodo, y es como se comenzó desde aquel momento el periodo postindustrial o posmodernidad. Esa fase que se torna cada vez más perturbadora
en las mentes y en los comportamientos, es la responsable de la pérdida emocional de grandes valores de gran importancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a medida de que el ser ha ido perdiendo esos valores emocionales fundamentales, trascendentales, entonces el ser humano ha caído en estas situaciones de crisis. Nos dice el estudio que el ser humano toma la condición como de robot. ¿Por qué? Porque se deja envolver por todas estas circunstancias que se van viviendo. Aquí Juana hace un estudio detallado de todas las circunstancias que vemos que se vive en la actualidad. Nos dice, primera, por un lado, la evolución de la ciencia y la tecnología, y por otro lado, el aislamiento en relación con el grupo social. Los cambios drásticos relativos a la vida y su significado ante los falsos modelos elegidos como ideales para el bienestar y la felicidad. Entonces toma estos puntos, este primer punto habla que esa evolución que tenemos, tanto de la ciencia como de la tecnología, que han sido importantes para el progreso, para que el hombre pueda tener una mejor calidad de vida, para que tenga salud, para que tenga mejores condiciones sociales, pero también ha sido un elemento que perjudica cuando es mal utilizada la tecnología. Entonces está siendo envuelta el ser en situaciones que lo están perjudicando. ¿Cuál es la causa principal? Lo que estamos hablando, que no hay valores morales para vivir dentro de estas situaciones que el mundo moderno nos está presentando. Otro elemento importante nos dice la extraordinaria contribución virtual. Facilitó la comunicación. Es así como hoy en día tenemos el conocimiento online de los sucesos. En el mismo momento sabemos qué está pasando en cualquier parte del mundo. Es como sabemos si hay un terremoto en Indochina, lo que esté pasando en el momento. Eso es importante, ¿verdad? Eso es necesario, eso nos lo brinda las comunicaciones modernas. También vemos toda esta suma de disparates y de estímulos a la violencia, al odio, al racismo, al crimen, al suicidio, a los cambios de conducta, que confunde y domina a los internautas desprevenidos o poco resistentes en el aspecto moral. Entonces ahí es donde está el problema. Nuestros niños, nuestros jóvenes están absortos dentro de la tecnología, dentro de estos elementos que no tienen el discernimiento adecuado para actuar correctamente. Entonces muchas veces estos elementos de la tecnología son utilizados no para el bien, sino para llevarlos a unas conductas poco morales, ¿cierto? Entonces allí es donde se está presentando el problema. Otro elemento que se presenta en esta época de modernidad nos dice las relaciones amorosas sospechosas que dan paso a la fantasía y a la ilusión, con la consecuencia de hogares y de vidas que se marchitan a través de personalidades psicópatas, carentes de sentimientos elevados, que se valen de ese recurso para esconderse y dar paso a las pasiones soeces. ¿Quién me da un ejemplo de este elemento? ¿Están dormidos o no están entendiendo? Que por condición se forma un hogar muchas veces no cristiano. Francamente, ese hijo lo juzgamos, pero no conocemos quién es el Señor. Y entregamos nuestra vida a aquel Señor. Hijo lo juzgamos, pero aquel que está escondido
siendo imperfecto. Ahí estamos usando la creación de una niña muy formada, hablamos del nombre que no es el compañero para ella. Por internet. Muchas veces escogen su pareja, ¿cierto?, a través del internet sin realmente conocerse las personas y no sabemos qué tipo de persona es, y esto lo lleva a tener consecuencias funestas, relaciones que muchas veces terminan en un homicidio o en cualquier otra situación desagradable. Exacto. También eso causa problemas emocionales a la pareja. Dime, Ismael. Hay una aplicación que se llama Tinder, se activa en un sitio y en el entorno resultan sugerencias de relaciones y de ahí pues surgen como antivalores, por decir algo, que puede resultar de una relación de dos personas que ni siquiera se conocen, sino sus perfiles no más. Y por esa supuesta compatibilidad de perfiles ya las relaciones y puede ser en un sitio público. Se acercan y ya de ahí pues resulta una relación. Es que se viene hablando de la deshumanización, o sea, lo que provoca esta tecnología, o sea, tiene su parte positiva, claro. Pero ha aumentado esa parte de la deshumanización. Sí, mira que aquí Juana nos dice que nos convertimos en robots, o sea, no estamos 100% en nuestra mente, nuestros sentimientos, no estamos aportando eso lo que realmente somos. Bueno, continuando con el estudio, otro elemento que ella toca es el culto al cuerpo y al placer, el desvío de las funciones sexuales, la mentirosa victoria en la pantalla de televisión con sus breves y delirantes 15 minutos de fama. Enloquecen a la juventud ansiosa y sin rumbo que busca lo fácil a través de la ventana indigna de la a través de la venta indigna de la inocencia, con lo cual anticipan las experiencias humanas dolorosas en el periodo juvenil, aun cuando aún no se tiene la fortaleza suficiente para enfrentarlas y se pierde la esperanza de modo insensible. Entonces, así como vemos jóvenes, adolescentes, embarazos no deseados, ¿cierto? En estas jóvenes que son niñas que no están preparados para tener esa misión todavía de comenzar a educar un ser. Nos habla del culto al cuerpo, o sea, están pensando solamente en la parte externa, no estamos pensando en lo que somos realmente, que somos seres espirituales, que es la parte trascendente del ser. Entonces solamente nos dejamos envolver por lo que es la parte externa solamente, y esto nos trae complicaciones. Vemos cómo la juventud se enloquece porque quieren ser famosos, como los de la televisión, como los actores, como los cantantes, y todo esto trae problemas también a la juventud. Otro elemento aquí que toca Juana es el tiempo efímero. Debido a la necesidad de participar en todo y de estar al tanto de lo que sucede, asfixiando la libertad de pensamiento y de acción, culmina en una tormentosa ansiedad y en la frustración dolorosa, empujando a sus víctimas inermes hacia el abismo de la depresión o de la rebeldía. Entonces, como vemos, todas estas supuestas necesidades exteriores no lo deja a la persona de pensar, de meditar, de ver cómo va a actuar, sino que se deja envolver por todas estas marasmas de situaciones externas que no lo dejan reflexionar. Y al final somos víctimas de la depresión, que es la enfermedad de este siglo, la depresión, el estrés,
la ansiedad, la rebeldía. Todas estas situaciones son consecuencias de todas las circunstancias que diariamente vivimos. Otro aspecto nos dice que es la falta de comunicación verbal y escrita, de un contacto humano, sin desconfianzas ni deslumbramientos, que permita relaciones saludables. Conduce a las personas hacia los intereses egoístas, sin ninguna participación en la convivencia con los demás, como fruto espurio de esa posmodernidad enfermiza y sin sentido psicológico. Así, de esta forma eran las relaciones antes, ¿cierto? Que se conocían, había esa comunicación verbal o escrita, esa relación persona con persona. Tú conocías qué pensaba, qué sentía, tú también manifestabas tus sentimientos y había esa comunicación personal. Esto nos dice que sin ningún interés, y entonces ahí veníamos esas relaciones realmente sinceras, ¿cierto? Armónicas, que le daba al ser más bien tranquilidad, serenidad, armonía. ¿Por qué? Porque emocionalmente eran dos seres que estaban compatibles y que esa relación le producía esos estados de felicidad. Mientras que ahora con este tipo de relaciones produce en el ser una relación o una situación enfermiza, al contrario, ¿cierto? Y sin sentido psicológico, muy diferente de una relación donde se están comunicando y relacionando personalmente los seres. Otro elemento de la modernidad son los cuerpos bellos y atractivos. Vivimos pendientes solamente del cuerpo, de la parte física, elaborados con exceso de musculación, en unos casos fuertes, pero interiormente vacíos. Esto es el elemento que está analizando ella. Nos dedicamos solamente a la parte externa, al cuerpo. Queremos estar siempre bellos, imitando a la actriz, imitando al actor, al que es famoso. Eso es lo que creemos, y todos queremos ser iguales, ¿cierto? Y no somos iguales físicamente. Entonces esto es un problema. Eso da lugar a conductas extravagantes que elevan a una gloria equivocada y derriban con ritmo acelerado a aquellos que fueron arrastrados por esa fantasía de los favoritos. Entonces, como vemos, son aspectos externos que no nos brindan ningún crecimiento interior, ningún crecimiento moral. Con comprensibles excepciones se vive el periodo en que la sociedad se encuentra enloquecida en busca de ¿qué? Nos dice Juana, en busca de nada, porque no estamos buscando nada que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer progresar espiritualmente, que nos va a llenar. Por eso es que estamos en esta crisis existencial, donde el ser se siente vacío. Hay ese vacío existencial. ¿A causa de qué? De todas estas situaciones que estamos viviendo. Nos dice Juana que la sociedad se encuentra enloquecida en busca de nada debido a la transitoriedad de las conquistas y del inmediato vacío existencial que envejecen y envilecen con rapidez a sus adeptos, apasionados y embriagados con el licor de los sentidos físicos. Solamente buscamos lo externo, no buscamos nuestro crecimiento interior. Los continuos cambios de humor y el abandono de los compromisos éticos que dan sentido a la vida caracterizan perfectamente esta fase de incertidumbre. Entonces, por eso encontramos seres enfermos, seres violentos, agresivos. Tú te das cuenta, te montas en un bus y el conductor te sale con una piedra en la mano, o el otro que está sentado al lado. Todo esto se debe a la situación en que vivimos. Entonces, lo que absorbemos del ambiente es situaciones de agresividad, de violencia, de mal humor, porque no vivimos realmente bajo nuestros compromisos éticos, morales.
Indiscutiblemente el ser humano se encuentra en crisis existencial. La falta de identidad, ¿por qué? Aquí viene la solución, nos dice que se debe a la falta de identificación entre el ego y el self. Produce la carencia de discernimiento respecto del existir y de cómo proceder, lo cual da lugar al dominio de la sombra ignorada en todos los comportamientos. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Quién me puede explicar esta frasecita, por favor? La repetimos. La falta de identidad. ¿A qué se debe todo esto que estamos viviendo? Dice, la falta de identificación entre el ego y el self produce la carencia de discernimiento respecto del existir y de cómo proceder, lo cual da lugar al dominio de la sombra ignorada en todos los comportamientos. Jaime. Ahí ahorita lo estaba explicando. Sí. Cuando llegué estaban hablando de eso. Nosotros hablamos del ser y del ego, nosotros no van a entender, pero vamos a hablarnos como comienza hablando de la introducción de este libro, que va a dar que nos habla de uno, que tenemos dos yo, los yoes. Y uno de esos yoes que es la sombra que hay en nosotros, la sombra que nos vuelve, la sombra que nos envuelve a nosotros no es otra que esos instintos primarios que aún, correcto, el individuismo que aún, los primarios que aún permanecen con nosotros, ya, esos instintos que nos llevan a nosotros a querer gobernar, a querer prevalecer sobre los demás, poseer, tener, ya, o sea, los derechos que exigimos solo para nosotros y los demás no tienen. Entonces somos egoístas, queremos ser los primeros en todo, queremos tener dinero para tener felicidad y también para someter a los demás, porque eso viene del pasado, ese recorrido que no lo hemos dilapidado, ese tiempo que habla ella ahí, lo hemos perdido. Entonces, como tenemos los remanentes, como dice el espíritu, allí el reto inconsciente profundo, ahí está la dificultad. Entonces, queremos seguir así, pero el ser, que es ese ser luminoso, ese yo ser superior, ese ser que es humilde, ese yo verdadero, ese yo profundo, ese yo superior, ya necesita ya sobreponerse, salir, que no lo dejemos relegado, que no lo dejemos a un lado. Ya necesitamos la felicidad verdadera, necesitamos identificarnos realmente como seres humanos y como estar ese otro yo que ha prevalecido. Entonces en esta lucha hemos permanecido y entonces en esta lucha que encontramos frustración, fracaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos allí, estamos como tenemos un conflicto interno y necesitamos realmente identificar esa problemática para poder resolverla. Ya, y muchos elementos que hablaste ahí que son perjudiciales, pero que también son buenos. Ya, son necesarios, claro. La tecnología es necesaria, el internet es necesario. Que tenemos de toda esa problemática porque no hemos entendido que es la pasión y que encierra la pasión como una necesidad para el progreso, y no hemos entendido en la pasión aquella perversa, extrema, que nos maneja, que es como dice el libro del Espíritu, que es como un caballo desbocado, que nos maneja a nosotros y nosotros no hemos aprendido a manejar esas pasiones, esos placeres, y ahí es donde está el problema de nosotros los placeres. Entonces, ese es un problema profundo, trae esas frustraciones, esa tristeza por los fracasos, de que no somos como aquel que sí figura, como aquel que sale en la televisión, aquel que gobierna, aquel que es famoso. A eso está refiriendo. En este capítulo estamos tocando esos aspectos para que nos demos cuenta de que no solamente esa parte exterior, esa parte de darle cabida solo a eso exterior, sino también hacer nuestra reforma moral para poder entonces crecer y progresar y hacer crecer esos valores morales y éticos que tenemos, que nos van a llevar a que nosotros sepamos discernir
y tener acciones rectas, correctas, en medio de la sociedad donde nos estamos desenvolviendo. Pero como estamos envueltos en todas estas situaciones, nos dice Juana, que como consecuencia de ello, entonces aumentan la cantidad de desdichados. Lo que tú decías, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, fracasados, deprimidos, con estrés, y nos dice que por esas situaciones que aumenta la cantidad de desdichados y de productores de desdicha. Como somos seres primitivos, atrasados, no solamente somos desdichados nosotros, sino que hacemos desdichados a nuestra pareja y a los seres con los cuales confraternizamos hoy en la misma sociedad, con los seres que nos relacionamos en el trabajo o en la calle. De ahí, ¿por qué? Porque estamos enfermos psicológicamente, somos seres inmaduros y por eso entonces vivimos todas estas circunstancias. Fíjate que en el Evangelio está muy claro cuando nos dicen los espíritus que la utilidad que le demos a la azada, nos está hablando del campesino. Si esa azada la utiliza para sembrar y cultivar, hay progreso, ¿verdad? Pero si la utiliza para maltratar al patrón o al dueño de la tierra, entonces la está utilizando mal. Igualmente nosotros en todos los avances que tenemos en el planeta. Continuando nos dice, esta experiencia individual y colectiva, no obstante, es indispensable para la maduración y el progreso del ser humano, ¿viste? Es necesaria, no es malo que pasemos por todas estas crisis existenciales, es necesaria para que maduremos emocionalmente, para que crezcamos. Esta experiencia que se apartó de sí mismo al buscar afuera la alegría que solo se encuentra es interior. Nadie puede proporcionar felicidad y bienestares reales, porque esas emociones no dependen de las circunstancias exteriores, aunque muchos piensan lo contrario. Son sensaciones que se manifiestan como emociones que rápidamente dan lugar a trastornos, a frustraciones, a amarguras, cuando el objeto o la persona que causa placer altera su conducta o ya no tiene interés en continuar con lo que ahora le resulta tedioso. Entonces, como vemos, todas esas situaciones se van a presentar. ¿Por qué? Porque buscamos afuera. Tenemos que buscar en nuestro interior y crecer en el interior. Pero es necesario que pasemos por estas situaciones para poder crecer, para poder madurar. Con su contribución hábilmente intencional, los medios de comunicación crean ídolos y los devoran a cada instante, exaltando el crimen y los criminales que aparecen continuamente en los titulares, agotando a los clientes especialmente a través de la televisión, con las excesivas repeticiones de escenas de horror, de juzgamientos arbitrarios contra aquellos a los cuales se le atribuye la responsabilidad de alguna desgracia, con el estímulo a la justicia por mano propia, que da coraje a psicópatas adormecidos, famosos por el empleo de los nefastos espectáculos que exhiben. Entonces, como vemos, estas son, por ejemplo, esas películas, esas obras de televisión que exaltan situaciones que no son muy positivas, el narcotráfico, la mafia, todas estas situaciones que en vez de enaltecernos, más bien nos debe causar tristeza que en nuestro país se hayan vivido todos estos episodios, pero entonces enaltecen eso, y esos elementos son contradictorios. ¿Por qué? Porque muchas veces esa situación en algunas personas enfermas, psicópatas por ejemplo, le crea como ese deseo de venganza, estímulos, son para muchas personas eso. Entonces eso trae su respuesta negativa a la sociedad. Desde ese punto, entonces ella lo analiza. También habla de la impudicia agresiva que arrebata a las multitudes, acompañando especialmente las escenas de libertinaje en los aplaudidos programas de degradación humana,
para conquistar la fama con la inmoralidad, así como el dinero con la pérdida de la dignidad. Favorece el surgimiento de momias morales, seres que carecen de emoción y de sensibilidad, que se someten a lo que sea para alcanzar metas, estimulados por el mercado del sexo y de la drogadicción. Mira todo ese daño que se le causa entonces a nuestras juventudes, a los seres que están empezando. ¿Por qué? Porque son seres que todavía no tienen esa madurez psicológica, y entonces lo que hace es estimular todas esas pasiones, esos deseos, esas conductas que no son para nada positivas. Y nos habla que se convierten estos seres, entonces, el surgimiento de momias morales, unos seres que no tienen discernimiento, que no ponen a funcionar su razonamiento para saber si esa actitud es correcta o no es correcta. Naturalmente hay innumerables obras de elevación moral y dignificación de las criaturas humanas, pero al lado de eso negativo que estamos viendo hay otro lado positivo, como son las obras de elevación moral y dignificación de la criatura humana, aunque insuficientes, nos dice, para conducir a la gran masa humana por el camino del discernimiento y de la salud real. Entonces, si estamos hablando de obras de elevación moral, tenemos aquí ejemplo esta fundación, ¿verdad? Entonces, donde se está trabajando por el bien de nuestros hermanos, y estamos estimulando la caridad, la fraternidad y todos los valores que nos pueden ayudar a crecer. Entonces, asimismo hay muchas obras, muchas religiones que exaltan el crecimiento moral del ser. Entonces, al mismo tiempo, Dios nos da esa oportunidad de que hay esos otros elementos que podemos utilizar para el crecimiento. Nos habla también de esos nobles ejemplos de fidelidad al deber y de continuidad en la acción edificante. Contribuyen a equilibrar la balanza moral del planeta humano. Entonces, esos ejemplos nobles de la fidelidad, entonces, ¿por qué no decimos vamos a imitar a una Teresa de Calcuta, cierto? Vamos a imitar a un Francisco de Asís, estos seres que nos han dado ejemplo de vida, ejemplo que dignifican al ser humano. Nos dice que con los brazos extendidos para socorrer a los caídos, aliviar la desesperación de los fracasados, solidarizarse junto a los abandonados por el falso triunfo. Entonces, veamos todos los ejemplos positivos que hay, seres que están trabajando por el progreso de la humanidad. Ellos comprueban que el ser humano está destinado a elevarse y que el estadio inferior en el que se complace es transitorio. Todo esto va a pasar, por más que dure mucho, permitiendo la experiencia vital para que se construya su individuación. Este es un elemento importante. Nosotros vamos creciendo y vamos formándonos como seres individuales, seres que vamos haciendo nuestra conquista. La conquista de esa individuación es como un parto. Todos los partos son dolorosos, aún aquellos a los que denominan sin dolor. Por lo tanto, los dolores íntimos y las faltas consideradas importantes pero sin valor real son el periodo de gestación para el parto de la plenitud. O sea, estamos condenados a ser felices, el Maestro Jesús lo dijo, y lo vamos a lograr, pero cuando superemos todas estas etapas. Inevitablemente el ser humano lleva consigo el mito del significado, y aunque incapaz de identificarlo, llega un momento en que la nube anestésica del placer desaparece ante el sol de la realidad, de modo que lo encontramos bregando por el avance interior hacia la comprensión del mensaje de vivir y crecer psicológicamente. Entonces, el hombre llega al momento, el ser humano, en que se hastía de todo eso, del placer, de la bulla, del vicio, y llega el momento en que tiene que reaccionar y darse cuenta que sí, que
tengo que buscar es mi crecimiento moral, el avance moral y lograr la madurez psicológica. Y eso nos va a llegar, para poder nosotros alcanzar realmente la plenitud, la felicidad. A eso es que estamos llamados. Con eso entonces concluye Juana este estudio de esta parte del capítulo. ¿Algún aporte? Ahí habla Juana al final del activo. El activo, aquí nos está insistiendo desde el libro del espíritu. El libro del espíritu, una de las causales del suicidio es el activo. Cuando la persona tiene todo resuelto, ya no sabe qué hacer, qué inventar. Entonces toma la decisión de suicidarse, precisamente porque ese vacío existencial lo lleva allá. Tiene que buscar otro camino, otra alternativa. No la encuentra, le quita la vida. La ociosidad, quita la de la ociosidad. Entonces, la pereza, todo eso. Nos viene recalcando, nos viene diciendo de que no perdamos el tiempo. Ya, y eso es lo que más hacemos, perder el tiempo. Ahí nos hablan de qué? De la televisión, que es un medio peligroso, es bueno, pero también es peligroso. Quizás es más peligroso, ya, porque ahí se difunden las noticias de violencia, se estimula al delito con las películas estas, con esas novelas que se difunden. Entonces, es más, dice allí, con esas películas, con esas novelas, al delincuente se resalta y entonces se convierte en el arquetipo, un ídolo a seguir, en el modelo a seguir. Entonces, como ella misma decía ahí, si yo traigo la tendencia a ser psicópata, eso me estimula. Claro. Eso nos va a estimular. Nos estimula todas esas redes sociales que difunden cosas que no son, igual la sexualidad, igual en todo lo que los elementos o las que tú enumeraste en el capítulo. Entonces ahí está el problema. Pero si tú no tienes una estructura moral, unos principios éticos, realmente nosotros nos dejamos envolver. Eso es lo que ella está analizando aquí. Y lo importante de resaltar es la misión que tienen los padres, los docentes, en enseñar a los niños, a los jóvenes, los valores morales. Porque es a través de esos valores morales que el ser va a empezar a razonar y se da cuenta cuál es su verdadera forma de actuar. Estoy envuelto por todo esto, pero esto no me conviene, ¿verdad? Entonces yo pienso que debe ser por acá. Entonces eso es importante para que la sociedad vaya madurando, para que la sociedad tenga una actitud recta. Entonces de ahí la importancia de que hayan estos sitios donde el ser empiece a analizar, y la función de los padres como tutores de jóvenes, de niños, para ayudarlos a crecer espiritualmente. Es importante los valores morales. A ver, Félix. Fíjate la importancia del tema, y sobre todo en lo ateniente a ese tributo que se le brinda al cuerpo, ¿verdad? No sabemos nosotros la trascendencia que tiene a nivel espiritual. Mira, con el permiso, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia a nivel mediúnico de entidades con un nivel de estancamiento, porque todavía sigue en su mente el tributo que le rinden a sí mismo al cuerpo, a la belleza. Entonces el grado de estancamiento, la importancia que hay, lo que decías ahora, de la parte moral, de ese trabajo moral, y que también lo tratamos en la reforma íntima ahorita. Entonces, fíjense, esa necesidad de ese trabajo que hay de estudiar, de contribuir a que muchos jóvenes, sobre todo,
entiendan esto, que la vida trasciende, la vida más allá o la existencia va más allá ya de la muerte y que nos encontramos con la realidad, es lo espiritual. Sí, aquí decíamos eso, de que la importancia que del ser trascendente, que es el ser espiritual, que el cuerpo físico es solo el instrumento que tenemos aquí para crecer. Hay que darle sus necesidades, cumplirle su medicina, su alimento, sus necesidades que realmente necesita, pero tampoco estimular todas estas cuestiones de, como nos decía Juana, de la belleza, querer es imitar los jóvenes que son musculosos, que no sé qué, todo eso es lo que se ve hoy en día, ¿verdad? Entonces le dan más importancia al cuerpo físico que a lo que realmente somos, que es el espíritu. Eso termina siendo el despertar del ser. Comenzar a razonar más que simplemente darle rienda suelta a las emociones. Sí, lo que nos decía aquí Juana, exacto.